Hola colegas, sean bienvenidos a Medicina Didáctica. En esta ocasión les voy a hablar sobre fisiología celular. Mi nombre es Gerson Muñoz y comencemos. Vamos a hablar sobre la membrana celular y sus funciones, las organelas y sus funciones, y el núcleo. Núcleo vamos a tocarlo en superficial. En otra clase vamos a dar más a profundidad. Vamos a hablar sobre los componentes. En un 70-85% es agua. Los iones son productos químicos inorgánicos. Estamos los cationes positivos, que es el sodio, el potasio y moléculas de hidrogenión. Después tenemos el anión negativo, que está el cloro y el cianuro. Las proteínas también tenemos un 10 a un 20%, los lípidos un 2%, fosfolípidos y colesterol. Hidratos de carbono en un 1%, 3% células musculares, un 6% están los hepatocitos. Luego, a nivel de la membrana celular, vamos a decir de que la definición también es llamada membrana plasmática. Es una bicapa lipídica elástica, fina y flexible que impide la penetración de agua. Bicapa, aquí mire con el mouse, aquí esta es la capa extracelular y tenemos la capa intracelular. A esto se llama bicapa lipídica, lípidos, ¿ya? Esto es flexible, maleable, o sea, flexible como dice aquí, fina, es delgadita y elástica, ¿ya? En ella vamos a encontrar diferentes estructuras que vamos a ir viendo. En la membrana tenemos lo que es 55% son proteínas, en un 25% fosfolípido, un 13% colesterol, un 4% otros lípidos, un 3% hidratos de carbono. Los fosfolípidos, vamos a dividir esta palabra que significa fosfo, que son los fosfatos, y lípidos, que son los lípidos. Vamos a tener una parte que es hidrófila, que tiene afinidad por el agua, que sería por acá, esta, y la hidrófoba, que sería la del medio, esta partecita de aquí. ¿Ya? Luego la parte interna también del citoplasma sería hidrófila, ¿ya? Tiene afinidad por el agua. La hidrófoba sería repele el agua, la del medio, ¿no? Repele el agua, ¿ya? Las proteínas, en esta membrana, vamos a tener proteínas, como dijimos. Las proteínas vamos a tener las integrales y las periféricas. Las proteínas integrales son la protrusión de las membranas, como decir los canales o poros, los que vemos acá, los canales y los poros, ¿ya? Luego tenemos las proteínas periféricas, que solo se unen a la superficie y no penetra en todo su espesor. Receptores normalmente unidas a proteínas integrales. Estas aquí, ¿ya? Estas, por ejemplo, son las proteínas periféricas, ¿ya? Acá mira, proteínas periféricas, no atraviesan la membrana. Ya. Tenemos los hidratos de carbono, se presenta en dos formas. Tenemos la glucoproteína, que vamos a dividir, ¿no? Que son hidratos de carbono unidos a proteínas. Y tenemos la glucolípidos, que serían hidratos de carbono unidos a lípidos. Glucolípidos, aquí gluco, y aquí está la proteína. Gluco, ya sería glucoproteína, ¿ya? Muy bien. Bueno, después vamos a hablar ahora sobre el glucocálix. Tiene varios nombres, dependiendo de la literatura o cómo se lo explique su docente. Son hidratos de carbono unidos a núcleos de proteínas. Su función es carga negativa y repele objetos, ¿ya? La glucocálix con otra glucocálix se unen entre sí. Algunos actúan como componentes de receptor para la unión de hormonas, como decir la insulina. Pero algunos participan en relación inmunitaria, por ejemplo la oxonización. Ya vamos a ver. Esquema. Aquí tenemos un esquema de la glucocálix. Cubierta celular, glucocálix. Aquí está, ¿eh? Tenemos los glucolípidos, espacio extracelular,
glucoproteínas transmembrana, aquí, glucoproteína absorbida, ya, y esta que sería un azúcar, ya lo vamos a ver. Citoplasma y organelos. En el citoplasma vemos partículas disminuidas, iones y grandes orgánulos dispersos. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, peroxisoma. El retículo endoplasmático sintetiza múltiples sustancias de la célula a grandes rasgos. Aquí vamos a ver el retículo endoplasmático, que tenemos uno que es el rugoso y el retículo endoplasmático liso. Vamos a hablar sobre los dos. Retículo endoplasmático rugoso está contenido por los ribosomas, están ARN, proteínas, y sus funciones consisten en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. El retículo endoplasmático liso carece de ribosoma y su función consiste en sintetizar sustancias lípidas como los fosfolípidos y colesterol. El aparato del Golgi está en intimidad y relación al retículo endoplasmático, así bien cercano, unidos casi. Prominentes en células secretoras, ejemplo páncreas, glándulas salivales. Forma lisosomas después de haber pasado por el retículo endoplasmático a través de las vesículas secretoras. Forma lisosomas, ya lo vamos a ver ahorita. Su función sería el empaquetamiento del aparato de Golgi, empaquetar y formar y formación de vesículas. Ahora le voy a mostrar. Aquí tenemos los ribosomas a nivel del retículo endoplasmático rugoso, y esto va a formar proteínas. Luego a nivel del retículo endoplasmático liso va a haber la formación de lípidos. Aquí vamos a tener las vesículas de transporte. A nivel del aparato de Golgi se van a formar los lisosomas, y luego aquí va a haber el empaquetamiento, como dicen, ¿no? En las vesículas secretoras, ¿ya? En el aparato de Golgi. Lisosomas son vesículas que se desprenden del aparato de Golgi, ya lo vimos. Tienen enzima digestiva de tipo hidrolasa, constituir al aparato digestivo intracelular que permite que las células digieran como las estructuras celulares dañadas. Participa en la alimentación, en los alimentos que se han digerido, en sustancias no degradadas como por ejemplo las bacterias. ¿Qué va a hacer? Digamos, los lisosomas. Los lisosomas van a proteger prácticamente, ¿no? Van a proteger. Es como el aparato digestivo que dice acá, intracelular, ¿ya? Los peroxisomas son casi similares físicamente a los lisosomas, pero tienen dos funciones totalmente diferentes. Provienen del retículo endoplasmático liso y no del aparato del Golgi. Contiene enzimas de tipo oxidasa en lugar de hidrolasa, que vienen del hepatocito. Estas enzimas van a hacer que el oxígeno se junte con el hidrogenión y vaya a formar el peróxido de hidrógeno junto a la catalasa, que esta va a oxidar muchas sustancias que pueden ser perjudiciales para la célula, como por ejemplo el alcohol. Cuando nosotros tomamos alcohol, ¿qué se va a dañar? Va a dañar el hígado, ¿no? En el hígado están los hepatocitos, y en los hepatocitos tenemos las enzimas, ¿no? Ok, sigamos. Aquí tenemos una diferencia entre peroxisoma y lisosoma. Son muy parecidos los dos. Luego, mitocondrias. Las mitocondrias tenemos una membrana limitante externa, que es la que tenemos por acá, y una membrana limitante interna.
Entre la membrana limitante externa es lisa, similar a la membrana plasmática. Entre membrana y membrana tenemos el espacio intramembranoso. Ya, luego en la membrana limitante interna, que sería esta no es lisa, presenta unos pliegues hacia adentro llamados crestas mitocondriales con gran cantidad de enzimas oxidativas. Aquí, esta. En todo esto se va a ocurrir el famoso ciclo de Krebs. Ahora, la matriz mitocondrial sería todo el espacio, ¿no? Aquí tiene su ARN, ya. Tenemos ribosomas, también tiene, ADN tiene. Ya, todo por dentro, ¿eh? La matriz. Bueno, seguimos. Las funciones de la mitocondria sería respiración celular, fuente de energía ATP, centro neurálgico. Sin ella las células mueran, claro, es como decir la cabeza. Autorreplicación, ellas solitas se autorreplican, ya. Apoptosis, ¿qué es apoptosis? Es como decir la muerte celular programada, como se dice, ¿no? Hace que las células mueran, también llamada muerte celular programada. Seguimos. Núcleo. El núcleo, vamos a hablar a grandes rasgos, actúa como centro de control, contiene grandes cantidades de ADN, también llamados genes. Los genes determinan las características de las proteínas de las células, incluyendo las enzimas de su citoplasma y también su receptor. Bueno, aquí vamos a ver más a detalle la anatomía del núcleo, que tenemos los ribosomas, membrana nuclear, una lámina nuclear, cromatina y un nucleolo, que sería el núcleo del núcleo. Aquí tenemos unos poros. Ya, seguimos. Aquí en esta imagen vemos la relación que hay desde los retículos endoplasmáticos lisos, el rugoso y el núcleo, ¿no? Vemos que tiene porosidades por donde van a ocurrir todo el transporte de las células, ¿no? Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Hasta un nuevo video, dale like y comparte, avisa a tu colega si te pareció útil y se cuida. Un abrazo virtual, hasta luego.